Y en Amanecer Ganadero tenemos el gusto de conversar con Rodolfo Gonzolín, un experto en nutrición animal. ¿Cómo te va, Rodo, después de tanto tiempo? ¿Qué tal, Silvio? Un gusto conversar nuevamente contigo. Lo mismo, bueno, muy feliz Navidad y ya instalados en el verano que promete ser duro, caluroso, que pega fuerte, sobre todo en la zona central de la Argentina en los últimos tiempos, con excepción, me imagino, del verano pasado, pero hay que empezar a trabajar en función de mitigar las consecuencias en producción bovina. En este caso, nos metemos con ganadería de leche. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para tratar de mitigar los efectos negativos que genera el estrés por calor? Bueno, Silvio, este año hemos trabajado mucho, la verdad que, como viste, las sucesivas notas que hemos hecho en los webinars y tratamos de poder extender la mayor cantidad de información a los productores. Y lo que vemos como clave siempre, primero empezar a medir, porque por ahí sí, hablando con los productores, sí, en verano baja mi producción de leche, dice, pero por ahí no se compara con la producción de invierno o con los promedios de producciones de invierno versus verano, y ahí es donde salta realmente como esa caída de producción es muy importante y es una pérdida enorme para la empresa. Y cuando se ve así en promedio de los últimos 10 años y esa caída a lo mejor de un 15% de promedio de producción, que a veces parece bueno, como lo tomamos como normal, y a veces llega a picos mayores, hasta un 30% de caída de producción, y eso le ponemos valor, ¿no es cierto? Lo monetizamos, le ponemos un precio y sumamos el dinero perdido en varios años y realmente es muchísimo. Ahí es donde empiezan a abrirse los ojos grandes y empezar a hacerse preguntas, y bueno, ¿desde qué manera podemos empezar a achicar la brecha entre la promedio de producción de invierno, otoño-invierno, si se quiere, y lo que es la promedio de producción de primavera-verano? Sabemos que, bueno, es muy variable, sobre todo en las zonas, en las cuencas lecheras donde hay, este año, bueno, viene seco, pero igual pega mucho la temperatura y cuando se suma a eso lluvias, alta humedad relativa, bueno, es nefasto. Pero podemos hacer muchísimo, desde lo que es infraestructura, ya lo hemos hablado mucho, eso es lo principal, empezar a evaluar sistemas para mitigar, para favorecer la pérdida de calor de las vacas, ya sea el refrescado por mojado, darle sombra. Y desde la parte de nutrición, que también va sumado, no es que una cosa quita a la otra, sino que Ujú. va de la mano, buscar la forma según el sistema productivo. Sabemos que convivimos distintos sistemas. Una cosa es un sistema estabulado, donde si bien las dietas son con mayor aporte de nutrientes porque se busca una alta producción, pero desde el punto de vista de lo que charlamos a veces del tema de la salud ruminal, son dietas más balanceadas, inclusive en los niveles de fibra efectiva y de aporte aditivo, etcétera. Y si uno lo compara con un sistema más pastoril, con suplementación, que es lo más clásico y esa suplementación cada vez mayor, cuando nos encontramos en el verano y comparamos esos dos sistemas, vemos que el sistema pastoril con alta suplementación tiene un mayor desafío desde el punto de vista de acidosis y de pérdida de producción, justamente porque no hay por ahí la posibilidad de hacer una dieta totalmente mezclada, como un sistema Ujú. estabulado. Y al dar los alimentos por separado, muchas veces uno piensa así, en la cuenta que hace, en la computadora o en el papel, dice, bueno, son tantos kilos de materia seca de pastoreo, supongamos 10 kilos, le doy 5 kilos de concentrado de materia seca y 5 kilos de silaje. Bueno, lo que pasa es que en el verano, las altas temperaturas hace que eso que yo presupuesté como consumo de materia seca de pastura no se da. Muchas veces, porque y generalmente no se da porque con las altas temperaturas la vaca ya deja de comer, buscas agua, buscas sombra, y entonces la proporción de concentrado y de materia seca de silaje queda fija porque la siguen comiendo, pero la de fibra, que es lo que más aporta fibra y proteína, cae, que es lo que levanta en el campo. Y ahí es donde empieza a verse esos desbalances, que se empieza a ver los bosteos más flojos, se empieza a ver acidosis, vacas con renguera, y eso sumado a inversión de sólidos, cuando vemos la proteína y grasa en leche, vemos que hay más proteína que grasa. O sea, caemos en un círculo vicioso que afectamos la salud del animal, afectamos la parte productiva
y lo peor de todo es que caemos muchísimo, obviamente, en producción y rentabilidad. ¿Cómo se interviene profesionalmente en ese sentido cuando tenemos esta encrucijada para tratar de mitigar los efectos colaterales que nos propone justamente esta época del año, Rodo? ¿Cómo se trabaja para revertir esto? Sí, lo primero que somos bastante insistidores en esto es empezar a medir qué está pasando con, primero observar las vacas, obviamente qué comportamiento tienen. No hace falta ninguna aplicación para darnos cuenta con los seres animales que nos están pidiendo sombra, nos están pidiendo refrescado, una vaca que está jadeando, que está babeando, que está desesperada buscando, que no se acuesta porque está parada porque quiere maximizar su superficie corporal al aire para poder mitigar su calor. Entonces sabemos que esa vaca no está en confort. Y de ahí lo primero sería buscar minimizar ese impacto, ¿no? Decir, bueno, darle las condiciones de confort para que liberes temperatura, que baje su temperatura corporal. Después, desde el punto de vista de las dietas, pensar siempre en un balance de dieta global. En lo primero, obviamente, medir el consumo de materia seca, evaluarlo. Cuando hay caídas de consumo de materia seca, hoy en día casi diría el 100% de los tambos cuentan con mixer, con forrajes conservados. Tratar de dejar para el verano, cuando tenemos distinta variabilidad en calidad, dejar para el verano los forrajes de mayor calidad, los que son más digestibles, y dárselo en esos momentos de justamente donde la vaca no quiere comer, para que no caiga tanto de consumo, entonces dárselo en un lugar que tengan confort, que ellas estén bien. No, obviamente si va a estar al rayo del sol, por más que le demos calidad, no lo va a querer comer, pero si tienen sombra, si tienen agua fresca en calidad y en cantidad, si lo podemos refrescar los animales, vamos a incentivar a que no caiga tanto, incentivamos el consumo y evitamos que caiga tanto, ¿no? Eso es lo principal en nutrición, es el consumo de materia seca total, que afecta el pool de nutrientes que consume en el día el animal. Y después asilamos más fino, decir, bueno, empezamos a trabajar aportando energía, a lo mejor con un ingrediente que no sea el almidón, que es el que desafía la acidosis ruminal, decir, bueno, aporto grasas bypass, eso es un aditivo que estamos incluyendo en las dietas, probióticos y otros aditivos que hacen a la salud ruminal. Entonces, ante esas variaciones de consumo que observamos a campo, que a lo mejor deja de comer su proporcional de materia seca de forraje y falta fibra efectiva, entonces, bueno, esos cambios de pH no son tan bruscos con estos aditivos. Esa es por lo menos una ayuda más para paliar este problema. Sabemos que esa vaca que tiene salud comprometida a nivel ruminal, después empieza a desencadenarse, inclusive la vida útil está en juego de esa vaca, ¿no? Porque queda renga, empiezan inclusive hasta con problemas de mastitis, no queda preñada, bueno, terminamos en una serie de eventos que perdemos vaca a lo mejor de alta producción. Y el eje es ese, ¿no? Después lo que es calidad de proteína también, trabajar con proteína bypass para que haya menor generación de fermentación proteica en el rumen y sí se absorben esos aminoácidos más a nivel intestino delgado, más directamente generando menos calor. El paquete de minerales también es importante, lo incluimos, ya sea en el alimento balanceado, en premezclas o concentrados proteicos, y bueno, sodio y potasio son dos minerales que se pierden, si bien las vacas no pierden mucho calor por transpiración, pero es un mecanismo que tienen para liberar calor, y bueno, en esa pérdida por transpiración hay pérdida de minerales que hay que reforzar. Esto es, así te lo hago un resumen, pero es para considerar la calidad de agua, etcétera. Magnesio también reforzamos en las dietas, macro y microminerales, en general vitaminas hay que tenerlos en cuenta, sobre todo evitar el tema del estrés oxidativo, todo lo que hagamos para proteger la salud de ese animal nos va a devolver totalmente la inversión, y creo que él es el foco, tenemos que hacer foco en la vaca, en cuidarla, no solo pensando en que no caiga la producción, sino en el futuro, ¿no? Sabemos que hay un efecto residual del estrés térmico sobre las vacas, que a pesar de que después entremos en el otoño, esa vaca que sufrió mucho en el verano, va a seguir con problemas, ¿no? Va a seguir con una lactancia con menor producción. Infiero que es indispensable la visita de un profesional para tratar de ver un poco el escenario y plantear las posibles soluciones ante un problema que se viene y se viene todos los años. Ahora, siempre apunto a otro dato, porque el profesional va
hace un trabajo de campo, observa y aplica soluciones potenciales. ¿Qué pasa con el personal que trabaja día a día, que tiene que estar adiestrado para darse cuenta y absorber todo esto que le va a tirar el profesional para mitigar los problemas, Rodo? Bueno, eso es fundamental. Nosotros trabajamos juntos con los asesores, cuando hay asesores actuando en el campo, y después, en aquellos casos productores que no cuenten con asesores, hacemos obviamente la capacitación del personal en cuanto a cuestiones de manejo, en qué horarios dar de comer, sobre todo en épocas críticas con estrés térmico, cómo armar los mixer, cómo es la secuencia de carga, los distintos ingredientes. Y yo creo que lo que vemos en el día a día es que cuanto más informado está el productor y los operarios, más se comprometen en tratar de evitar justamente estas problemáticas y observan más a los animales desde otro punto de vista. No miran solo la producción, sino miran cómo están bosteando los animales, miran si consumen o no, si hay mucha variación en el consumo de materia seca a lo largo del día. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas que ya ellos las absorben, las hacen propia y la implementan. Y ahí es donde se empieza a achicar esa brecha que yo te comentaba entre la producción de invierno, llamémosle, y la producción de verano. Si no hay una intervención profesional como la que vos estás marcando, además complementando la infraestructura con el manejo, ¿hasta qué porcentaje se puede llegar a perder productivamente entre una etapa como vos bien marcaste, otoño-invierno y primavera-verano? Y normalmente hay un 15 o un 20% de diferencia en producción. Depende del tipo de sistema productivo, como te comentaba, ¿no? Un sistema productivo donde todas las condiciones están más acotadas, donde se mide más, como un sistema más intensivo, freestyle, llamémosle, Ujú. ahí justamente se trabaja mucho en estos temas y la diferencia o brecha a veces es mucho más chica, pero generalmente en los sistemas más extensivos se da con más presencia esta pérdida de producción. ¿Cuáles son las temperaturas con los porcentajes de humedad a los cuales hay que empezar a prestarle mucha atención para evitar este tipo de inconvenientes, Rodo? Y generalmente por encima de los 25 grados ya la vaca lechera, sobre todo, cuanto mayor producción esté dando ese animal, mayor consumo de alimento de materia seca y generalmente eso es mayor producción de calor a nivel rumen, porque fermentan todos esos alimentos a nivel rumen, y esa vaca de alta producción es la que más se resiente. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, inclusive hay literatura con menos temperatura todavía, pero después va conjugado con la humedad relativa también. Obviamente, a mayor de 50% de humedad relativa para arriba y ya empezamos a comprometer el consumo de materia seca, se empieza a ver que si se compromete el consumo se desencadena todas las cosas que te fui comentando, ¿no? La pérdida de producción y de cuestiones también metabólicas y de salud ruminal. Rodo, un placer como siempre, el deseo de una muy feliz Navidad y bueno, que tengan un próspero 2021, que ojalá Dios quiera el año que viene, más allá de todo lo que está pasando y sigue ocurriendo con el tema de la pandemia, podamos empezar a frecuentarnos más cara a cara. Esto va a significar que se ha recuperado parte de esta salud perdida en todo el mundo. Bien, igualmente Silvio, para vos y tu equipo, que sea un 2021 realmente muy próspero y una feliz Navidad para todos.